Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde todos los días dedicamos para aprender, reflexionar sobre lo que nos enseña la Biblia. Les enviamos un afectuoso saludo hoy, martes 25 de noviembre, en este devocional diario, y les agradecemos que nos estén acompañando en cada uno de estos videos, en cada uno de estos devocionales, y les invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, que nos puedan escribir en la caja de comentarios, si les surge alguna duda de los estudios que estamos llevando, de algún comentario, alguna reflexión a la que hayan llegado de estar escuchando los devocionales y al estar haciendo su devocional. Que todo esto sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Nos dará muchísimo gusto saludarles, responderles, leerles. Y de igual forma, les invitamos a que puedan revisar todo el material a disposición en Logos Devocionales, Logos Podcast, Logos Estudio. Todos estos elementos, todos estos apartados están dentro del mismo canal, Logos Devocionales Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan compartirlo y que sea de bendición a cada uno de ustedes. El devocional de hoy lleva por título Gratitud y Obediencia, estando en Josué 8 del 24 al 35. Tal como hemos estado viendo después de lo que fue el pecado de Acán, cómo Dios manda a limpiar al pueblo de Israel, ellos proceden, ahora sí, con la conquista. Y nos ha tomado 2 capítulos casi para la conquista de un pueblo que era de pocos integrantes, poco número. Pero eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios o cuando nos desviamos de lo que Dios ha mandado. Algo que posiblemente puede ser sencillo, se complica para que veamos el plan misericordioso de Dios y también cuán necesitados estamos de Él. Y estaremos estudiando hoy 3 puntos. En el primero, gratitud y obediencia. 1, al juicio de Dios. Lo dice el versículo 24. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres, mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Ok, podemos decir, es muy drástico todo esto, es muy, sí, inclusive sanguinario, podemos decirlo. Pero recordemos que estas personas, todos estos pueblos, tuvieron la oportunidad de escuchar el nombre del Señor. Lo vamos a ver ejemplos el día de mañana, pero justamente todos los pueblos tuvieron oportunidad de escuchar con respecto al juicio de Dios, a la obra del Señor, lo que Dios estaba haciendo con Israel. Sin embargo, en lugar de arrepentirse y entregarle su vida a Jehová, al Señor, al único Dios verdadero, decidieron endurecer sus corazones y defenderse militarmente, tratar de acabar con Israel por muchos medios, como lo hemos visto también en nuestro estudio de números. Pero justamente es eso. La paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Y en esos casos es una muerte literal, una muerte física. Sí, ahorita estamos en un lapso de gracia, estamos en un tiempo de gracia donde la misericordia del Señor está presente, pero tenemos el sacrificio de Cristo, que era algo que no se tenía en el Antiguo Testamento. Entendemos que la paga del pecado es muerte, pero esa muerte que Cristo llevó nos da esa gracia, esa misericordia para que nosotros podamos ser salvos. Es por eso que en esos momentos ellos no comprendían bien eso y lo único que necesitaban era someterse a la voluntad del Señor. Pero pueden decir, es que los judíos no aceptaban a los gentiles. Bueno, eso fue después del cautiverio, después del exilio, perdón. Pero en esos tiempos Dios les daba la oportunidad a los extranjeros que quisieran ser parte del pueblo de Israel, lo que se le conoció después como los prosélitos. Pero tenemos todo este apartado en el que ellos, el pueblo de Israel, obedeció, dice el versículo 27. Los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Todo lo que pasó fue de acuerdo a lo que el Señor mandó. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer, sí, en gratitud y obediencia, reconociendo el juicio de Dios. Ahora, el juicio de Dios no cae directamente en nosotros porque ese juicio ya cayó en Cristo. En Cristo fue consumado, dice que Él tomó la copa de la ira de Dios. Cuando en el Getsemaní Jesús está orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y se estaba refiriendo a la copa de la ira de Dios. Jesús bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios para que tú y yo podamos gozar de salvación.
Algo que nos lleva a entender lo que es el juicio de Dios, la justicia de Dios. Y dice en el verso 28, Josué quemó a Ai, la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen el madero del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaran sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Lo que está diciendo acá es para que ellos vean que Dios es el único que reina y no hay ningún otro monarca que exista. Y para que no se levantaran en armas después para rescatar a su rey. Y es que vemos que el juicio de Dios decimos, ay, es que el Antiguo Testamento era muy tremendo, era un juicio muy categórico. El juicio fue categórico, el juicio sigue siendo categórico, solamente que ya cayó en Jesús y nosotros recibimos la gracia a través de Jesús. Esos pasajes nos ayudan a entender la severidad del juicio de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, gratitud y obediencia. 2, al adorar a Dios. Dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como es escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. De manera que en este momento, después de toda la conquista, ¿ellos qué proceden? ¿Hacer una fiesta? ¿Mandar mensajeros a los otros pueblos que están cerca para decirles siguen ustedes? No, ellos lo que hicieron fue, dice, levantar un altar, adorar a Dios. El resultado de ver la misericordia de Dios da en adoración. Nosotros adoramos a Dios, reconocemos su poder, su santidad, su autoridad, su soberanía. Y es que dice, ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, sacrificios de ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. De manera que justamente recordaron la ley, recordaron qué es lo que debemos de hacer, adorar a Dios. Debemos de glorificar a Dios por sobre todas las cosas, en gratitud y obediencia. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es por la misericordia de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo justamente a ello? Y es que el Señor le pregunta al pueblo de Israel en Deuteronomio 10:12, justamente nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sirve a Jehová de todo tu corazón. Dice el verso 20, ahora a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. De manera que vemos la misericordia constante de Dios, su poder, su gracia, que está con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Adorar a Dios en lo que hacemos. Sí, podemos decir, bueno, es que ya fui al servicio el domingo, entre semana que nos congregamos, entonamos un canto, 2 cantos, escuchamos la predicación, la enseñanza y listo. No se trata nada más como de cumplir un requisito, un requerimiento, no, sino de adorar verdaderamente a Dios de corazón, de convicción, entendidos de quién es Él y el privilegio que nos da de poder seguirlo y también de la gracia que nos da para todo lo que nosotros hacemos y somos. Esto nos lleva a nuestro último punto, gratitud y obediencia. 3, leyendo el Evangelio. ¿Cómo termina el verso 32? Diciendo que escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Versículo 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del altar, en presencia de los sacerdotes, levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto nos dice, después de que bendijeron, oraron por el pueblo de Israel, dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Moraban extranjeros, también como el caso de Rahab y su familia. Vemos lo que sucede acá. En lugar de hacer una gran fiesta, banquetes, presumir,
lo que hicieron fue adorar a Dios. Y en esa adoración a Dios fue regresar a la ley. Cuando nosotros buscamos a Dios como nuestra prioridad después de haber logrado, podemos decir, una victoria, que el Señor, los que estamos estudiando una buena calificación, una boleta con muy buenas calificaciones, los que buscan trabajo, un trabajo, los que tienen trabajo, esa estabilidad financiera dentro de su familia, o los que están emprendiendo, que ahora sí su negocio vaya viento en popa, que esas victorias, eso, no, lejos de hacernos desobedecer o de que ya cayó la quincena, de que ya cayó el pago correspondiente al trabajo y me voy a celebrar, voy a adorar a Dios, reconocer que lo que recibo, lo que se me permite, es por la misericordia del Señor. Lo que somos, lo que hacemos debe de glorificar a Dios. Por eso nuestra vida debe de girar en cuanto a la gratitud y obediencia a Dios. Sí, reconociendo su juicio, reconociendo su misericordia y su gracia para con nosotros, pero también para adorarle y también leyendo el Evangelio todos los días. Sin importar que haya sido un día lleno de victorias o un día lleno de desaciertos, de pruebas, de dificultades. Recordemos, todo es por la misericordia de Dios. De esa manera que podamos continuar con nuestra semana pensando en las misericordias, en la gracia que el Señor nos extiende para poder adorarle, exaltarle y seguir entregando nuestra vida en adoración, obediencia y gratitud. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.